El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En una tranquila noche estrellada, en una pequeña ciudad llamada Ebedal, vive un hombre extraordinario llamado Dr. Thomas Edison. Aunque comparte el nombre con el famoso inventor, Thomas Edison es un científico brillante y excéntrico que ha dedicado su vida a la física teórica y la posibilidad de los viajes en el tiempo. Desde temprana edad, Thomas mostró un interés obsesivo por las teorías de Einstein y los misterios del universo. Después de años de estudio y experimentación, finalmente encontré lo que parecía ser un patrón en los datos que le llevarían a la clave para viajar en el tiempo. Una tarde, mientras revisaba meticulosamente los cálculos de sus investigaciones en su laboratorio secreto, encontró algo sorprendente, una ecuación que parecía permitir viajar al pasado. Su corazón latía de emoción mientras se daba cuenta de que podría haber descubierto un fenómeno que solo había existido en la ciencia ficción. Sin embargo, Thomas era consciente de los peligros potenciales de alterar el flujo del tiempo y cambiar la historia. Pensó en cómo podría protegerse y evitar consecuencias catastróficas. Fue entonces cuando tuvo una idea brillante. Decidiría dejar un rastro que le permitiera identificar los puntos en el pasado donde había viajado. Se levantó de su silla y caminó hasta una estantería llena de juguetes y recuerdos de su infancia. Agarró un pequeño osito de peluche de felpa, que alguna vez fue su compañero de aventuras en tiempos más simples. Decidió que sería la señal que dejaría en cada viaje al pasado. Su osito de peluche se convertiría en su huella distintiva en la historia. Con la máquina del tiempo rudimentaria que había construido durante años, Thomas estaba listo para dar el gran paso. Ajustó las coordenadas para viajar 5 años atrás en el tiempo, un periodo lo suficientemente seguro como para no alterar eventos significativos, y activó el dispositivo. Un destello de luz blanca lo envolvió, y Thomas sintió como si estuviera flotando en un vacío. En segundos, la luz desapareció, y se encontró parado en un callejón oscuro, rodeado por calles adoquinadas y edificios antiguos. Había viajado al pasado con éxito. Con el corazón latiendo rápidamente, Thomas sacó el osito de peluche de su bolsillo y lo colocó cuidadosamente en un rincón del callejón. El pequeño juguete miraba fijamente con sus ojos de botón, como si fuera el guardián silencioso de un secreto. Thomas sabía que debía ser cuidadoso en sus acciones, pues cualquier daño podría tener consecuencias inimaginables. Se limitó a ser un mero espectador, maravillándose con el pasado que había viajado, pero resistiéndose a cambiar cualquier evento importante. El entusiasmo de Thomas por sus viajes en el tiempo solo crecía con cada salto al pasado. Sin embargo, sabía que debía tener cuidado y controlar sus impulsos, ya que el futuro dependía de sus acciones en el pasado. En su segundo viaje, decidió ir aún más atrás en el tiempo, a la época de su infancia. Recordaba perfectamente aquellos días de juegos con su querido osito de peluche. El sol brillaba en el cielo y los niños reían mientras se divertían en el parque cercano a su casa. Con emociones encontradas, Thomas llegó al parque y dejó el osito de peluche en un banco, ocultándolo entre las hojas. Observó a los niños jugar, pero se resistió a la tentación de unirse a ellos, grabando las advertencias de sus colegas y los posibles efectos catastróficos de cambiar su propio pasado.
Sin embargo, mientras observaba desde la distancia, ocurrió algo inesperado. Una niña se acercó al banco, encontró el osito de peluche y lo abrazó con ternura. Thomas quedó sorprendido al ver cómo el osito que una vez fue su compañero de juegos ahora traía alegría a otra persona en el pasado. Thomas pasaba días y noches absorto en sus investigaciones, tratando de entender el misterioso fenómeno que desencadenaba cada vez que dejaba el osito de peluche en el pasado. Cada nuevo viaje parecía crear una serie de pequeños cambios que, con el tiempo, tenían un efecto cumulativo en su realidad presente. Un día, mientras revisaba antiguos textos de física cuántica y teorías sobre viajes en el tiempo, encontré una pista que podría explicar lo que estaba ocurriendo. Se topó con una teoría poco convencional llamada efecto retrasado, que sugirió que las acciones en el presente podrían tener efectos retroactivos en el pasado. Intrigado, Thomas dedicó horas a estudiar esta teoría y comenzó a encontrar paralelismos con lo que estaba experimentando. La idea detrás del efecto retrasado era que, debido a la naturaleza no lineal del tiempo, las acciones en el presente podrían influir en eventos pasados, creando cambios que se manifestarían de manera aparentemente aleatoria y en diferentes momentos. Con esta nueva perspectiva, Thomas se sintió emocionado y a la vez abrumado. Si la teoría del efecto retrasado era correcta, significaba que su mera presencia en el pasado no solo afectaba el presente, sino que también generaba una serie de cambios en la línea temporal, cuyos efectos podrían manifestarse en momentos inesperados. Decidió hacer un experimento más detallado para probar esta teoría. Viajó al pasado nuevamente, pero esta vez dejó el osito de peluche en una caverna en lo profundo del bosque, donde estaba seguro de que nadie lo encontraría durante décadas. Regresó al presente y, en lugar de esperar días o semanas para ver el resultado de su acción, dedicó a detectar y registrar con precisión en su laboratorio, esperando que los cambios se manifiesten con el tiempo. Pasaron varios días, y no hubo signos aparentes de cambios en el presente. Thomas comenzó a pensar que tal vez el efecto retrasado no tenía fundamentos sólidos, y que sus alteraciones en el pasado fueron solo coincidencias. Pero en el séptimo día, algo sorprendente ocurrió. Mientras revisaba sus sensores en el laboratorio, notó un patrón sutil en la oscilación de un péndulo que tenía suspendido en una esquina. Las oscilaciones parecían estar desplazándose gradualmente, como si estuvieran siguiendo una secuencia predecible. Intrigado, Thomas analizó los datos con detenimiento y llegó a una conclusión impactante. Las oscilaciones del péndulo mostraron cambios sutiles que correspondían con el momento exacto en que había dejado el osito de peluche en el pasado. El hallazgo llenó de asombro a Thomas y validó su teoría del efecto retrasado. Ahora entendía que cada acción en el presente podía tener consecuencias en el pasado, pero esas consecuencias se manifestarían en el presente solo después de un periodo de tiempo. Con la confirmación de la teoría del efecto retrasado, Thomas se dio cuenta de que sus viajes en el tiempo eran mucho más complejos de lo que había imaginado. Cada vez que dejaba el osito de peluche en el pasado, generaba una cadena de efectos que se manifestaban de manera gradual y aparentemente aleatoria en su realidad presente. Aunque Thomas estaba fascinado por este descubrimiento, también sintió una gran responsabilidad y preocupación. Comprendía que cada acción en el pasado tenía el potencial de alterar débilmente el presente y el futuro. La incertidumbre lo atormentaba, y se preguntaba si debería abandonar sus viajes en el tiempo por el bien de la estabilidad del universo. Sin embargo, la curiosidad y el deseo de comprender los misterios del tiempo lo impulsaron a seguir adelante. A pesar de los riesgos, emprenda otro viaje al pasado, esta vez un momento histórico importante que siempre había fascinado a la humanidad, el vuelo inaugural de los hermanos Wright en Kitty Hawk. Thomas llegó justo a tiempo para presenciar ese momento trascendental en la historia de la aviación.
Se encontró en un acantilado cercano, oculto entre los arbustos para no alterar los eventos. Observó maravillado cómo los hermanos Wright volaban su avión por primera vez, cambiando para siempre el curso de la humanidad. Dejó el osito de peluche en un rincón discreto, pero esta vez ocurrió algo diferente. En el mismo instante en que colocó el juguete, vio como una ráfaga de viento inusual azotaba la zona de despegue de los Wright. La brisa parecía ser más fuerte de lo que recordaba de la historia. De regreso en el presente, las noticias sobre el vuelo inaugural estaban por todas partes. Los titulares hablaron de cómo los hermanos Wright habían superado obstáculos inesperados debido a una ráfaga de viento fortuito. Thomas se dio cuenta de que su presencia en el pasado había generado un cambio significativo en el evento histórico. Este descubrimiento llenó de preocupación a Thomas. ¿Qué otros eventos importantes en la historia habrían cambiado sin darse cuenta? Comenzó a reflexionar sobre las ideas éticas y morales de sus viajes en el tiempo, y se preguntaba si tenía el derecho de jugar con el curso de la historia de la humanidad. Tomó la decisión de hacer una pausa en sus viajes temporales y dedicarse a investigar cómo revertir los efectos del efecto retrasado. Trabajó sin descanso en su laboratorio, buscando una solución que pudiera proteger el presente y el futuro de las alteraciones causadas por su presencia en el pasado. Pero mientras investigaba, algo sorprendente ocurrió. Se encontró con un mensaje codificado en uno de sus antiguos cuadernos de notas, como si hubiera quedado por una versión futura de él mismo. El mensaje era breve pero impactante: encuentra la llave del tiempo. Determinado a desentrañar el enigma de la llave del tiempo, Thomas se embarcó en una búsqueda incansable que lo llevó a lo más profundo de la historia y más allá del espacio y el tiempo conocidos. Se sumergió en textos antiguos y mitos que hablaron de objetos misteriosos que podrían controlar el flujo temporal. Durante una fría noche de invierno, Thomas se encontró en su laboratorio, estudiando un antiguo libro sobre la mitología del tiempo, cuando escuchó un suave golpe en la puerta. Al abrirla, se encontró con un anciano de aspecto sabio y misterioso, con una barba larga y blanca que le daba un aire de respeto y sabiduría. El anciano se presentó como cronista, un viajero del tiempo que había dedicado su vida a estudiar y preservar la historia a través de las eras. Sin pronunciar palabra, el anciano le entregó a Thomas un extraño artefacto, un pequeño reloj de bolsillo que parecía antiguo pero a la vez futurista. El cronista explicó que el reloj era la llave del tiempo, un objeto de poder cósmico capaz de controlar y estabilizar los viajes temporales. Le dijo que solo aquellos con un corazón puro y sincero pudieron encontrar y desbloquear el verdadero potencial del artefacto. Thomas estaba asombrado y emocionado por el encuentro. Se sintió honrado de haber sido elegido para esta misión y comprendió que debía utilizar la llave del tiempo con sabiduría y responsabilidad para resolver las paradojas que había desatado. Sin embargo, Cronista también detectó a Thomas sobre los peligros y tentaciones que enfrentaría en su búsqueda. Le detecté que había fuerzas oscuras que codiciaban el poder de la llave del tiempo para sus propias multas y que debía ser cauteloso con quienes confiaban en su búsqueda. Con la llave del tiempo en sus manos, Thomas se embarcó en una travesía por distintas épocas y dimensiones, siguiendo pistas en antiguos manuscritos y acertijos codificados que lo llevaron desde la antigua Grecia hasta el lejano futuro. Se encontró con seres extraordinarios y criaturas míticas que lo pusieron a prueba. En una de sus aventuras, llegó a un reino perdido en el tiempo, donde encontró una entidad malévola que anhelaba el poder de la llave del tiempo para alterar la historia a su antojo. Thomas se vio inmerso en una épica batalla donde su valentía y determinación fueron puestas a prueba. Finalmente, Thomas superará las pruebas y desafíos, aprendiendo a usar la llave del tiempo con sabiduría y amor por la humanidad.
Entendió que su deber no era cambiar el pasado o alterar la historia, sino proteger el flujo del tiempo y resolver las paradojas que había causado. Con cada nueva experiencia, Thomas se convirtió en un viajero del tiempo más sabio y compasivo. Comprendió que el poder de la llave del tiempo era un regalo y una responsabilidad que debía usar para el bien común y la tenían del universo. Tras superar las pruebas y desafíos en su búsqueda de la llave del tiempo, Thomas se encontró en una encrucijada. Había aprendido a usar el poder del artefacto con sabiduría y responsabilidad, pero aún no había descubierto su verdadero propósito y origen. Sabía que la llave del tiempo era un objeto poderoso y valioso que debía ser protegido, y buscó respuestas en los lugares más remotos y misteriosos del tiempo. En uno de sus viajes, llegó a un templo antiguo ubicado en un planeta lejano y desconocido. El lugar estaba protegido por una misteriosa orden de guardianes del tiempo, seres inmortales que habían dedicado sus vidas a salvar el flujo temporal y evitar que el poder de la llave del tiempo cayera en manos equivocadas. El gran maestro de los guardianes, un ser anciano y sabio, recibió a Thomas en el templo. Comprendió que Thomas había sido elegido para llevar a cabo la llave del tiempo y lo sometió a una prueba final para determinar si era digno de portar semejante poder. La prueba consistía en enfrentar sus peores miedos y tentaciones. Thomas fue transportado a momentos oscuros de su pasado, donde se vio forzado a revivir errores y arrepentimientos. La llave del tiempo vibró en sus manos, como si sintiera el conflicto interno que Thomas experimentaba. Sin embargo, el valor y la determinación de Thomas prevalecieron. Aceptó sus errores pasados y entendió que su camino estaba forjado por sus decisiones y aprendizajes. Al superar la prueba, el gran maestro le otorgó su bendición y lo nombró como el nuevo guardián de la llave del tiempo. En medio de sus dilemas, también se encontró con sorprendentes aliados. Conoció a otros guardianes del tiempo que habían sido elegidos en diferentes épocas y realidades. Intercambiaron experiencias y sabiduría, formando una red de protección temporal más amplia y poderosa. En su búsqueda, Thomas también recibió una misteriosa advertencia de un ser que solo se identificó como el tejedor del destino. Este enigmático ser le detectó sobre una crisis inminente que amenazaba el equilibrio del tiempo y lo instó a estar preparado para enfrentarla. Thomas se sintió inquieto por la advertencia del enigmático tejedor del destino. Sabía que una crisis temporal se avecinaba, pero desconocía cuál sería su magnitud y cómo debería enfrentarla. Con el observador a su lado, se preparó para lo desconocido y continuó sus viajes en el tiempo. En uno de sus viajes, llegó a un futuro lejano donde se encontró con un mundo devastado por desastres naturales y conflictos interminables. Los humanos, sometidos a una realidad caótica, habían perdido la esperanza y el sentido de la unidad. Thomas sintió un profundo dolor al presenciar tanto sufrimiento y desesperación. Decidió intervenir, pero sabía que cualquier acción podía tener consecuencias impredecibles. Utilizó la llave del tiempo para enviar mensajes de sabiduría y esperanza a diferentes momentos del pasado, con la esperanza de que la humanidad aprendiera a evitar los errores que lo habían llevado a ese futuro devastado. Sin embargo, mientras intentaba corregir el curso del futuro, sintió una extraña perturbación en el flujo temporal. Al regresar al presente, se dio cuenta de que la crisis temporal había comenzado. Los eventos en el pasado estaban alterados de manera drástica y desordenada, creando una cadena de paradojas que amenazaban con colapsar la realidad misma. Thomas supo que debía actuar rápidamente para evitar que la crisis se intensificara. Convocó a los otros guardianes del tiempo, con quienes habían establecido una conexión a lo largo de sus viajes. Juntos, formaron una alianza para investigar el origen de la crisis y detenerla. A través de su trabajo en equipo,
consiguió que la crisis temporal era el resultado de las acciones de un viajero del tiempo despiadado que buscaba utilizar el poder de la llave del tiempo para sus propios fines egoístas. Este individuo, conocido como el anomalista, había estado manipulando eventos a lo largo del tiempo para aumentar su propio poder y control. El anomalista, al darse cuenta de la presencia de los guardianes del tiempo, desató una serie de ataques y trampas destinadas a eliminarlos y apoderarse de la llave del tiempo. La batalla fue épica y se libró a través de diferentes épocas y dimensiones, donde los guardianes demostraron su valentía y determinación. Thomas, consciente de la magnitud de la crisis, tomó una decisión drástica. Utilizó la llave del tiempo para sellar al anomalista en un punto fijo del tiempo, donde sus acciones no podrían afectar el pasado, presente o futuro. Con el anomalista neutralizado, la crisis temporal comenzó a disiparse, y la realidad comenzó a restaurarse. Los cambios y alteraciones que había creado se desvanecieron, y el flujo temporal volvió a encontrar su equilibrio. Sin embargo, Thomas sabía que esta victoria no significaba el fin de sus desafíos como guardián del tiempo. La protección del tiempo y la lucha contra amenazas temporales eran tareas constantes y en evolución. Comprendió que la estabilidad del universo siempre requería vigilancia y dedicación. Tras la resolución de la crisis temporal, Thomas se encontró más decidido que nunca a proteger el flujo del tiempo y enfrentar cualquier amenaza que pudiera surgir. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. La experiencia de la crisis había dejado una profunda impresión en su corazón y mente, y había comenzado a cuestionar la verdadera naturaleza de la llave del tiempo y su propósito en el universo. En una noche estrellada, mientras meditaba en su laboratorio, Thomas recibió una visión inusual. Se encontró a sí mismo flotando en un vórtice temporal, rodeado por destellos de luz y ciclos de tiempo que se entrelazaban en formas fascinantes y desconcertantes. En medio del vórtice, una figura misteriosa se materializó ante él. Era un ser de apariencia etérea, con ojos brillantes y sabios que parecían ver más allá del mismo tiempo. Este ser se identificó como el guardián del vórtice temporal. El guardián del vórtice reveló a Thomas que la llave del tiempo no era solo un artefacto poderoso, sino una manifestación de una fuerza cósmica más profunda, el vórtice temporal. Este vórtice existió en el centro del tiempo y era el corazón del universo, conectando todas las dimensiones y realidades. Thomas quedó asombrado por esta revelación. Comprendió que la llave del tiempo no era simplemente una herramienta para viajar en el tiempo, sino un medio para acceder al vórtice temporal y canalizar su poder. La responsabilidad de ser el guardián de la llave del tiempo adquiriría así un significado aún más profundo y trascendental. El guardián del vórtice temporal detectó a Thomas que el poder del vórtice también atraía a entidades malévolas y a seres codiciosos que buscaban controlar el tiempo para sus propios fines egoístas. Estas fuerzas se alimentaban del desequilibrio temporal y representaban una amenaza constante para la estabilidad del universo. Para proteger el vórtice temporal y mantener el equilibrio del tiempo, Thomas debía enfrentar el mayor desafío de su vida: el juicio del Consejo de los Custodios del Tiempo. Este consejo estaba compuesto por antiguos seres cósmicos que habían sido elegidos para salvar la integridad del vórtice. El juicio del consejo representaba una trascendental para Thomas. Debía demostrar que era digno de custodiar el poder del vórtice temporal y que usaría la llave del tiempo con sabiduría y compasión. Con el apoyo del observador y los demás guardianes del tiempo, Thomas se preparó para enfrentar el juicio del consejo. Se adentró en el vórtice temporal, donde se encontró con entidades que personificaban los aspectos fundamentales del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. El Consejo de los Custodios lo sometió a pruebas que pusieron a prueba su coraje, sabiduría y compasión.
Thomas surgió su valía al utilizar el poder de la llave del tiempo para corregir paradojas y preservar el equilibrio del tiempo. Finalmente, el Consejo reconoció su dedicación y nobleza como guardián del tiempo y le otorgó el título de custodio del vórtice temporal. Thomas se convirtió en el protector oficial del vórtice y en el responsable de salvar la armonía. Thomas se convirtió en el protector del artefacto y juró utilizar su poder con prudencia y compasión. Los guardianes del tiempo le enseñaron a controlar y canalizar la energía del objeto, permitiéndole acceder a lugares y momentos en el tiempo de manera más precisa y segura. Con la guía de los guardianes, Thomas descubrió que la llave del tiempo tenía una conexión especial con los hilos del destino. Podía sentir las pulsaciones del universo y comprender que, aunque tenía el poder de alterar el pasado, hacerlo conllevaba consecuencias impredecibles que podrían afectar el futuro. A través de su aprendizaje, Thomas descubrió una verdad fundamental: el tiempo era un flujo interconectado y delicado. Cada acción en el pasado, por más pequeña que fuera, enviaba ondas que se propagaban a lo largo de la línea temporal. Cada cambio tenía el potencial de afectar la realidad presente y futura. Ahora, como el guardián de la llave del tiempo, Thomas se comprometió a utilizar el artefacto para proteger y preservar el equilibrio del tiempo. Se embarcó en una misión para corregir las paradojas que había desencadenado y restaurar el flujo natural del pasado. Thomas estaba más decidido que nunca a proteger la llave del tiempo y a enfrentarse al enemigo que acechaba en las sombras. Aunque no sabía quién era o sabían qué eran sus intenciones, estaba seguro de que su poder representaba una amenaza para el equilibrio del tiempo y el universo mismo. Guiado por sus habilidades como guardián del tiempo, Thomas comenzó a seguir el rastro del enemigo a través de distintas épocas y dimensiones. Encontró señales y pistas dispersas en el tiempo que lo llevaban a eventos y lugares aparentemente inconexos. En su búsqueda, se encontró con un aliado sorprendente, una figura enigmática que se hacía llamar el Observador. Este ser misterioso afirmaba tener la capacidad de ver y entender el flujo del tiempo desde una perspectiva objetiva y sin interferir en él. El observador le detectó a Thomas que debía tener cuidado, pues el enemigo que buscaba era más astuto y poderoso de lo que parecía. Sus intenciones podrían desencadenar una catástrofe que afectara no solo el pasado y el presente, sino todo el tejido del universo. Juntos, Thomas y el observador unieron sus fuerzas para descubrir la verdadera identidad y los motivos del enemigo. Viajaron a momentos clave en la historia y consiguieron eventos alterados, pistas dejadas a propósito por el enemigo para confundirlos. Con cada paso, Thomas se sintió más inquieto y temeroso de lo que encontraría. Sabía que el destino del tiempo y la realidad estaban en juego, y el peso de su responsabilidad como guardián de la llave del tiempo se hacía más abrumador. En una fría noche estrellada, Thomas y el observador llegaron a una antigua fortaleza oculta en lo más profundo de una montaña nevada. En sus pasillos y cámaras, encontramos reliquias antiguas y tecnología avanzada que no pertenecían a ninguna época conocida. Fue entonces cuando el enemigo se reveló finalmente, una entidad conocida como Cronos, el amo del tiempo. Cronos era un ser inmortal que había adquirido el poder de manipular el tiempo y buscaba apoderarse de la llave del tiempo para obtener un control absoluto sobre el universo. Con un brillo despiadado en sus ojos, Cronos desafió a Thomas y el observador a un enfrentamiento épico. Utilizando sus habilidades y conocimientos del tiempo, Cronos desplegó un arsenal de ataques y trampas usadas a doblegar a los valientes viajeros del tiempo. Thomas sintió el poder de la llave del tiempo resonando en su interior, y comprendió que debía enfrentarse a Cronos no con fuerza bruta, sino con inteligencia y compasión. Recordó las enseñanzas de los guardianes del tiempo y el juramento que había hecho como protector del flujo temporal. Con valentía,
Thomas adquirió la llave del tiempo para deshacer las alteraciones que Cronos había creado en la realidad. Cada cambio en el pasado tuvo un efecto dominó que afectó al presente, y Thomas lo aprovechó para revertir los ataques de Cronos. Finalmente, Cronos se vio acorralado y derrotado. Thomas y el observador lograron encerrarlo en una dimensión aislada, donde su poder no podría afectar al resto del universo. El observador, satisfecho con el resultado, le reveló a Thomas que él también había sido un guardián del tiempo en el pasado y había protegido la llave del tiempo durante eones. Le ofreció el conocimiento y la sabiduría que había adquirido a lo largo de su existencia para que Thomas pudiera desempeñar su papel con mayor eficacia. Tras derrotar a Cronos y recibir el conocimiento del observador, Thomas se sintió más preparado que nunca para continuar su misión como guardián del tiempo. Sin embargo, también se dio cuenta de que la responsabilidad de proteger el flujo temporal no era una tarea fácil ni exenta de dilemas morales. Con la llave del tiempo en su poder y acompañado por el observador, Thomas continuó su viaje a través del tiempo y el espacio. Se encontró con civilizaciones antiguas y futuras, testigos de momentos históricos y encuentros con personajes legendarios. Sin embargo, cada vez que intervino para corregir una paradoja, se enfrentó a una difícil elección. En una de sus travesías, llegó a un futuro distante donde la humanidad había colonizado otros planetas en el sistema solar. Pero la ambición desmedida de una corporación había llevado al agotamiento de los recursos naturales y al colapso de los ecosistemas. Thomas sabía que si no intervenía, el destino de la humanidad sería sombrío, pero también comprendía que no debía alterar la historia de manera drástica. En un acto de compasión, dejó una serie de pistas y consejos en el pasado para que la humanidad aprendiera de sus errores y evitara el desastre futuro. Otro dilema surgió cuando viajó al antiguo Egipto. Allí, descubrió que la construcción de las pirámides estaba siendo financiada por esclavos que trabajaban en condiciones inhumanas. La injusticia lo conmovió profundamente, pero sabía que cambiar la historia tendría consecuencias impredecibles en el presente. En lugar de alterar el pasado, Thomas tuvo que dejar el osito de peluche en las cercanías de la construcción, esperando que las generaciones futuras investigaran su origen y aprendieran sobre la importancia del respeto y la igualdad entre los seres humanos. Con cada elección que enfrentaba, Thomas se enfrentaba a la dualidad de ser un guardián del tiempo. Por un lado, sintió la responsabilidad de proteger el curso natural de la historia y evitar alteraciones drásticas que pudieran desencadenar catástrofes. Por otro lado, también experimentó la compasión y el deseo de ayudar a la humanidad a aprender de sus errores y encontrar un camino más justo y sostenible. Con el título de custodio del vórtice temporal, Thomas se sumergió en su nueva responsabilidad con determinación y valentía. Sin embargo, también comprendió que el poder del vórtice temporal no vino sin consecuencias. A medida que profundizó en su conexión con el vórtice, comenzó a sentir los efectos del poder cósmico en su propia existencia. El acceso al vórtice temporal le otorgaba una perspectiva más allá del tiempo lineal, lo que le permitía ver las posibilidades futuras y los múltiples caminos que el destino podría tomar. Sin embargo, esta visión también lo llenó de una carga emocional, ya que tenía conocimiento de tragedias futuras y eventos desgarradores que aún no habían ocurrido. Además, el poder del vórtice temporal afectaba su conexión con la realidad presente. A veces, se sintió desconectado de su propia existencia, como si su ser estuviera disperso entre diferentes líneas temporales. Esto generaba una sensación de aislamiento y soledad que lo atormentaba. A medida que enfrentaba los desafíos del tiempo y lidiaba con las complejidades del vórtice, también debía mantenerse alerta ante nuevas amenazas.
Fuerzas oscuras y entidades malévolas continuaron tratando de apoderarse del poder temporal, y Thomas se encontró en una batalla constante para proteger el equilibrio del universo. En uno de sus viajes, Thomas se encontró con una figura enigmática conocida como la Guardiana del Abismo. Esta entidad tenía la habilidad de manipular la realidad y crear ilusiones que engañaban incluso a los más experimentados viajeros del tiempo. La Guardiana del Abismo desafió a Thomas a un duelo temporal, donde su poder se pondría a prueba. Thomas debe demostrar su destreza como custodio del vórtice temporal para superar los engaños y trampas de esta entidad oscura. El duelo fue un enfrentamiento épico entre la luz y la oscuridad, donde la realidad misma se retorció y se transformó con cada movimiento de la llave del tiempo. Thomas adquirió su sabiduría y compasión para liberar a la Guardiana del Abismo de su oscuridad y devolverla al camino del equilibrio. Sin embargo, el encuentro dejó una impresión profunda en Thomas. Comprendió que el poder del vórtice temporal era una doble espada, capaz de crear y destruir, y que su deber como custodio del vórtice exigía un equilibrio cuidadoso entre su poder y su propósito. A lo largo de sus travesías, Thomas también se encontró con seres que habían sufrido a causa de la manipulación del tiempo. Viajeros del tiempo atormentados por sus acciones pasadas y futuras, y paradojas que dejan a personas condenadas a existir en realidades alternas. Thomas se dio cuenta de que su papel como custodio del vórtice temporal no solo era proteger el flujo del tiempo, sino también comprender y redimir los errores y las tragedias causadas por el poder temporal. En su búsqueda de equilibrio, Thomas también se encontró con una figura que había estado siguiendo sus pasos desde el inicio de su viaje en el tiempo, un misterioso anciano que afirmaba ser el mismo, pero mucho más anciano y sabio de lo que era en ese momento. El anciano le advirtió a Thomas sobre las consecuencias del poder del vórtice temporal y sobre la importancia de mantener fiel a sus principios y su humanidad. Le recordó que el verdadero poder radicaba en su corazón y en su capacidad para tomar decisiones con sabiduría y compasión. Con cada nueva experiencia y desafío, Thomas se volvió más consciente de que el poder del tiempo tenía un precio, y que debía estar dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Comprendió que su misión como custodio del vórtice temporal no tenía fin, y que siempre estaría conectado con el universo a través de los hilos del tiempo. El viaje en el tiempo de Thomas alcanzaba su punto culminante. Como custodio del vórtice temporal, se había enfrentado a innumerables desafíos y había sido testigo de la maravilla y la complejidad del universo. Sin embargo, aún quedará una última prueba que lo tendría como nunca antes. El anciano Thomas, quien había estado siguiendo los pasos del Thomas actual, reveló la verdad más profunda. Él era una versión futura de sí mismo. El poder del vórtice temporal le había permitido existir en múltiples momentos a la vez, y ahora era el momento de pasar la antorcha al Thomas actual. El anciano Thomas le explicó que había llegado el momento de tomar una decisión trascendental. El vórtice temporal, al ser el corazón del universo y conectar todas las dimensiones y realidades, exigía un equilibrio supremo. El poder de la llave del tiempo debe ser contenido para evitar que caiga en manos equivocadas y preservar la estabilidad del universo. Para lograr este equilibrio, Thomas debe hacer un sacrificio. Debía renunciar a la llave del tiempo y sellar el acceso al vórtice temporal, impidiendo así que su poder se utilizara para fines egoístas y oscuros. Como custodio del vórtice temporal, Thomas se convertiría en el último guardián del poder temporal. El corazón de Thomas se llenó de dudas y conflicto. Había luchado tanto para proteger el flujo del tiempo y usar el poder del vórtice para ayudar a la humanidad. Sin embargo, también comprendía la responsabilidad y el precio de ese poder. La decisión que enfrentaba no solo afectaría su destino, sino también el destino de todo el universo.
Después de meditar y reflexionar sobre su viaje y las enseñanzas que había recibido, Thomas tomó la decisión más difícil de su vida. Aceptó el destino que le aguardaba y se preparó para sacrificar el poder de la llave del tiempo. En un ritual ceremonial, Thomas selló el acceso al vórtice temporal y renunció a la llave del tiempo, permitiendo que su poder se disolviera en el flujo temporal. Con este acto, también selló su conexión con el vórtice, despidiéndose del anciano Thomas y de su futuro como custodio del vórtice temporal. Con la llave del tiempo ya no en su poder, Thomas sintió un profundo vacío en su corazón. Sin embargo, también experimentó una sensación de paz y realización. Había tomado una decisión trascendental en beneficio del universo y había demostrado que el poder temporal podía ser usado con sabiduría y compasión. El observador y los demás guardianes del tiempo honraron el sacrificio de Thomas y le ofrecieron su gratitud y apoyo. Sabían que había demostrado ser un verdadero guardián del tiempo, dispuesto a poner el bienestar del universo por encima de sus propios deseos. Con su misión como custodio del vórtice temporal cumplida, Thomas se despidió de sus aliados y emprendió su camino hacia el futuro desconocido. Aunque ya no tenía acceso al poder del tiempo, sabía que su papel como protector del flujo temporal había dejado una huella imborrable en el universo. En su último viaje, Thomas visitó momentos clave en la historia y dejó mensajes de esperanza y sabiduría en el pasado. Comprendió que aunque ya no podía alterar el tiempo directamente, podía inspirar a la humanidad a aprender y crecer, forjando un futuro más brillante y equilibrado. El viaje en el tiempo de Thomas había llegado a su fin, pero su legado como custodio del vórtice temporal viviría en la eternidad. El universo recordaría su valentía, compasión y dedicación como el hombre que viajó al pasado y dejó un osito de peluche pero también como el guardián del tiempo que sacrificó el poder temporal por el bien de todo lo que existe. Y así, el telón cae sobre la extraordinaria Odisea de Thomas, un viaje que trascendió el tiempo y el espacio, y cuya historia perdurará en la memoria de las generaciones venideras, como una leyenda de sabiduría y amor por el universo.